Qué gusto poder saludarle una vez más, amigo Radio Escucha del www.mindef.mil.gt de Sinergia Institucional Radio. En esta oportunidad, en nuestro espacio La Entrevista, me acompaña como invitado especial el capitán primero asimilado, médico y cirujano del área de psiquiatría del Centro Médico Militar, René Alejandro López Villatoro. Doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Sinergia Institucional Radio. Muchas gracias por la recepción y muy buenos días a todos. Doctor, pues hoy nos trae un tema muy importante y que sabemos que es de interés para la sociedad guatemalteca y especialmente para nuestros amigos radioescuchas, ya que de una manera directa o indirecta todos padecemos de este trastorno en nuestro sistema. ¿Podríamos hablar de qué es un ataque de ansiedad? Si fuera tan amable, doctor López Villatoro, por favor. Claro que sí, con gusto. Los ataques de ansiedad o crisis de ansiedad pues son estados en los cuales el nivel de la ansiedad llega a puntos extremos y que regularmente son de inicio abrupto, suelen tener la característica de tener una duración breve y por lo tanto la instauración de los síntomas es de forma rápida y suelen durar poco tiempo, que al finalizar el paciente puede quedar sin síntomas o puede quedar con síntomas residuales. ¿Cómo no? Doctor, surge dentro de nuestros oyentes la pregunta, ¿la ansiedad se puede considerar como estrés o parte del estrés? Definitivamente, los seres humanos mantenemos un nivel de ansiedad pero en el cual no nos perjudican nuestras labores diarias. Al final, el estrés es una reacción que tiene nuestro cuerpo de forma nata para poder reaccionar ante las diferentes adversidades que se nos puedan presentar. Cuando este nivel de estrés se eleva a un umbral donde ya causa disfuncionalidad en el paciente, es cuando ya debemos de hacer una intervención psicológica y o psiquiátrica para que el paciente pueda tener un buen control de esa ansiedad y poderla aplicar de forma positiva. Esto podríamos mencionarlo que es cuando las personas, por ejemplo, quienes van conduciendo, ahora tienen ese temor, esa preocupación, ya sea de un motorista que pasa a un costado o quizás se estaciona a la par de la persona que va conduciendo. Entonces, como que esto puede generar también esa ansiedad de la persona, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, en cuanto al tema de ataques de ansiedad, este puede estar acompañado de algo que los psiquiatras le denominamos agorafobia, que es cuando el paciente va identificando diferentes circunstancias, eventos e inclusive personas que detonaron el estrés en tiempo pasado y se forma un prejuicio hasta cierto punto que la persona intenta evitar esos espacios, esos acontecimientos, porque de alguna manera lo enlazó directamente a que eso provocó el ataque de ansiedad. Sin embargo, el ataque de ansiedad tiene una base muy bien genética definida que hasta el momento se sigue estudiando, pero también tiene un factor psicológico importante que debemos de intervenir. ¿Existen algunos datos básicos sobre la ansiedad, doctor? Sí, claro. Con respecto a los ataques de ansiedad, regularmente el ataque de ansiedad puro sí puede existir, pero también se debe de evaluar al paciente si no hay algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad generalizada, estrés postraumático, uso de sustancias, que son otros diagnósticos de la salud mental que pueden detonarse con ataques de pánico, ¿sí? Y que si el ataque de pánico es leve, moderado, usualmente se sugiere iniciar con abordaje psicoterapéutico, pero si este ya es grave y causa alteraciones en las diferentes esferas en que se desarrolla el ser humano, sí se recomienda usar fármacos para que el paciente pueda disminuir el umbral del estrés y también para que el abordaje psicoterapéutico sea más exitoso. Cabe destacar que los trastornos del ataque de pánico, estadísticamente hablando,
se da con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, pero eso no quiere decir que los hombres estemos libres de no poder tener un ataque de pánico. Sí lo podemos tener, y las características son similares y son variadas. Entre este ataque de ansiedad o un ataque de pánico, ¿existen diferencias, doctor? Con respecto al ataque de pánico y sus diferencias en otros diagnósticos, es que el ataque de pánico es de inicio abrupto, regularmente de corta duración, pero que al finalizar el ataque el paciente se siente como que hubiera corrido una maratón, porque durante ese episodio breve de síntomas, breve me refiero a un promedio de 10 minutos a 45 minutos, donde el paciente puede tener muchos síntomas y no necesariamente hacerle creer que se trata de una enfermedad mental, sino más bien hacerle creer que se trata de enfermedades médicas. Entonces estos pacientes, antes de llegar con un psiquiatra o un psicólogo, regularmente el paciente ya ha consultado diferentes emergencias de los hospitales o diferentes médicos de otras áreas, porque piensan que probablemente sea una enfermedad pulmonar, una enfermedad de las vías aéreas, una enfermedad cardíaca, y ya es cuando les han hecho estudios y el paciente comprende que no hay una enfermedad médica per se provocando los síntomas, es cuando ya deciden consultar o los deciden derivar con un médico del área de la salud mental. Doctor, podríamos hablar acerca de los síntomas, porque en muchas ocasiones un enojo, una ira, un momento de desesperación, como usted lo está mencionando, ¿qué más podríamos mencionar acerca de estos síntomas para que nuestros radioescuchas puedan decidir, bueno, no, tengo que visitar o buscar una asistencia médica? Claro. Para poder llegar al diagnóstico directamente de un ataque de pánico, regularmente cuando solo ha sucedido en una sola ocasión, es probable que el nivel de estrés ante el cual se vio confrontado el paciente fue mayor y desbordó su control en cuanto a la ansiedad. Pero cuando ya se dan 2 o más ataques de pánico, entonces sí ya hay que ponerle más atención, porque probablemente esto se va a seguir repitiendo con una frecuencia cada vez mayor. Cabe destacar que la mayoría de los ataques de pánico suelen suceder entre los 25 y 25 años de edad. Eso no quiere decir que el adolescente quede fuera del rango de edad donde se pueda sufrir. Sí lo pueden padecer, y también lo pueden padecer personas mayores, pero más frecuentemente se da entre los 20 y 25 años de edad. Dentro de los síntomas son muy variados, ¿verdad? Por poner algunos síntomas que la persona pudiera llegar a sentir, es tener sudoraciones, temblores, dolores de cabeza, puede presentarse con llantos o gritos que son incontrolables, puede haber náuseas, puede haber molestias gastrointestinales, les puede dar una sensación de calor o de frío, puede presentarse con mareo o sensación de que van a desmayar, el corazón lo comienzan a percibir que está rápido, o palpitaciones, que es escuchar el latido de mi corazón en mis oídos, les inicia una sensación de ahogo, dificultades para poder respirar, puede haber hormigueos en las manos o en la cara. Una de las características principales es el miedo a perder el control en ese preciso momento, y también el miedo a morir de una forma inminente, ¿sí? Pero que cuando lo intentan explicar no logran elegir las palabras para poder darle forma, ¿sí? Por el mismo aturdimiento que provoca un ataque de pánico. Entonces, si se dan cuenta, los síntomas son muy variados, son síntomas que pueden causar muchas enfermedades médicas, y por ende siempre se debe de descartar que no haya una enfermedad médica de base que sí esté provocando estos síntomas. A lo que voy es de que cuando un paciente empieza con estos síntomas, de primas a primeras, regularmente no pensamos que se trata de un ataque de pánico. Sí sería recomendable que el paciente se le realice un electrocardiograma, porque ahí se descarta una buena parte de las alteraciones cardíacas.
que se ha examinado a nivel pulmonar para descartar enfermedades de las vías aéreas. Y si después de haber ya hecho estudios con enfermedades, descartando enfermedades de base orgánica, salen normales, entonces sí ya se logra derivar a un especialista de la salud mental. Doctor, estos síntomas pueden ser graduales o las personas, como usted decía, los pueden padecer o pueden suscitarse en las personas. ¿Qué le digo? Hoy, dentro de 8 o 15 días o un mes, vuelve a suscitarse algo así o es más frecuente. Regularmente el progreso es que vayan apareciendo con mayor frecuencia y mayor intensidad. Usualmente el paciente no consulta con el primer ataque de pánico, ni con el segundo. Ya cuando les preocupa consultar es cuando ya les da el tercero o más en una semana. Porque los ataques, si no se tratan, no van a desaparecer, sino deben de intervenirse a nivel psicoterapéutico y a nivel farmacológico para que el ataque de pánico pueda resolver. Por lo tanto, el ataque debe de ser abordado directamente para poder darle una resolución. Si no se trata y el paciente por desconocimiento no lo atiende, lo más probable es que los ataques de pánico en un futuro vaya a convertirse no solo en un ataque de pánico, sino que pueda convertirse en una depresión, una ansiedad u otros diagnósticos ya descritos de la salud mental, o viceversa. Puede hacer que el ataque de pánico sea una consecuencia de un episodio depresivo, por ponerles un ejemplo. ¿Cómo no? Dentro de las causas posibles, doctor, ahora que estamos saliendo o estamos, como se diría médicamente, en pospandemia, que la nueva normalidad que está viviendo no solo Guatemala, sino el mundo entero, está permitiendo ya que las personas, por ejemplo, ya se inicien el ciclo escolar ya de manera presencial, ya las actividades laborales ya en un 95 o 99% ya están funcionando presencialmente, y las reuniones tanto en iglesias como en conferencias y actividades que se dejaron de hacer durante la pandemia. ¿Cómo inician esas causas de la ansiedad? Bueno, primero que todo debemos de establecer que una buena parte de las alteraciones de la salud mental tienen una base genética y una base social. Por lo tanto, el trastorno de pánico no es la excepción, y sí existe una vulnerabilidad genética del ser humano a padecer este tipo de trastornos. Por ponerles un ejemplo, tienen más riesgo de un trastorno de pánico los hijos de padres a los cuales se les haya diagnosticado un episodio de ansiedad, un episodio de depresión, inclusive podríamos hablar de un trastorno afectivo bipolar. Por lo tanto, eso ya trae la base, el paciente como tal, y lo que se necesita, como en este caso el tiempo post-pandemia, es un factor que lo que hizo fue detonar lo que ya se venía alimentando previo a. Por lo tanto, las causas puede ser multifactorial, de hecho es multifactorial. La gran mayoría de las personas que tienen ataques de pánico y cuando consultan inicialmente lo relacionan a causas de estrés. Y sí, definitivamente se relaciona con situaciones de estrés que pueden ser problemas personales, pueden ser problemas familiares, laborales, económicos, de salud, inclusive problemas relacionados con el uso de drogas. Y también ya situaciones más complejas como hablando del abuso infantil, ¿verdad? Son situaciones que pueden detonarse hasta en la edad del adolescente o adultez joven, donde la persona ya comienza a experimentar esta angustia, que es el otro nombre que recibe los ataques de pánico, ¿verdad? Crisis de angustia, y que de esa manera el paciente pueda desarrollar situaciones fóbicas, que es esto que usted comentaba, ¿verdad? De que el temor a salir de casa, el temor a estar en grupos grandes de personas, el temor a ir en un autobús, que de alguna manera ya es una complicación de los ataques de pánico. Como usted bien lo mencionaba, en la situación del transporte en autobuses, que ahora también
los empresarios, los conductores y los ayudantes de los buses pues sobrecargan estas unidades y tienden las personas a ir incluso colgando en las puertas. Es parte de lo que cotidianamente vivimos. Esto considero que también afecta a nuestros radioescuchas, quienes se dirigen a diferentes puntos a realizar sus labores diarias. Doctor, una pregunta que llega a nuestra cabina es, ¿la ansiedad puede ser hereditaria? Sí, tiene una base genética como tal y es como la diabetes, ¿verdad? Si en la diabetes uno de los papás se le diagnosticó de diabetes, el hijo trae un riesgo superior a la normalidad de poder padecer de diabetes. Algo similar son los trastornos de la salud mental. Si papá o mamá tienen trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, estrés postraumático y otras enfermedades más, sí, el hijo puede desarrollar también a lo largo de la vida algún tipo de diagnóstico similar. Y más aún, si estos trastornos de ansiedad o depresión se dieron durante la gestación. ¿Por qué? Porque durante la gestación entonces ese niño creció intraútero bajo estrés del cual se encontraba la madre. Y entonces todo esto sí tiene una memoria directamente que queda en nuestro ADN y que de alguna manera en algún punto donde perdamos el control se pueden expresar. ¿Cómo no? Doctor, la ansiedad podría producir problemas de salud física. Sí, definitivamente recordemos que el cuerpo es uno solo, ¿sí? Las alteraciones de la salud mental pues se producen a nivel cerebral y el cerebro envía señales a todo el cuerpo provocando consecuencias que en caso no se aborda. Un ejemplo para ser más claro: si un paciente se encuentra en una depresión y el paciente lo siente, pero no lo sabe identificar, y mucho menos si no cuenta con las herramientas para poder buscar ayuda, pues el paciente eventualmente puede comenzar a tener otras alteraciones físicas, ya como no necesariamente como una causa directa, sino que puede ser como una causa indirecta, aunque también hay alteraciones de la salud mental donde el síntoma físico es provocado por la mente y no necesariamente por un órgano ajeno al cerebro. Entonces son dos enfermedades que se pueden dar: síntomas físicos que son provocados por la misma enfermedad, como dolores musculares, dolores de cabeza, náusea, mareo, visión borrosa, etcétera, hasta enfermedades, porque recordemos que las alteraciones de la salud mental, si no se tratan, es como una enfermedad inflamatoria. Entonces todo el cuerpo se inflama y pues obviamente va a reaccionar el cuerpo ante esa inflamación provocando otros daños. Doctor, esto es como la recién pasada pandemia, que este virus venía como que a agudizar algún padecimiento del enfermo, y esto hacía que el enfermo como que agravara más su estado de salud luego de padecer el virus que acabamos de pasar. Sí, así es. De hecho, el trastorno de pánico es uno de los diagnósticos más incidentes en pacientes por infección de COVID, ¿verdad? Entonces, hemos tenido muchos pacientes que han tenido COVID y que como una de las tantas secuelas quedan con trastornos de pánico y no digamos trastornos del sueño, ¿verdad? Que son dos situaciones que van agarradas de la mano, no se pueden separar, no se pueden tratar de forma independiente, sino que deben tratar como uno solo. Doctor, ¿qué opciones de tratamiento tendrían nuestros oyentes para la ansiedad y los problemas que ésta incluye? Bueno, el tratamiento más recomendable cuando se trata de un trastorno de pánico, primero es valorar la gravedad del trastorno de pánico. Segundo, valorar la duración o el tiempo en que el paciente ha estado en ese tipo de patología. Tercero,
evaluar los factores a favor y en contra del paciente. No es lo mismo atender a un paciente con apoyo familiar que a un paciente que vive solo y sin tener a alguna persona que pueda de alguna manera tenderle la mano. Por lo tanto, el tratamiento que se recomienda es tratamiento psicológico o terapia psicológica, ¿sí?, con un psicólogo clínico, y fármacos en aquellos casos donde sea muy necesario utilizarlo, hablando de que el síntoma sea muy alto en cuanto a la intensidad y gravedad y que eso ya esté causando problemas de funcionalidad a nivel social. Cuando se trata de situaciones ya muy graves, donde sí tiene que intervenir el psiquiatra y el psicólogo, lo más recomendable es combinar ambas, tanto el apoyo psicoterapéutico como el tratamiento farmacológico para que el paciente pueda tener un buen pronóstico. Si en caso el paciente está empezando y sí tuvo la oportunidad de identificarlo o que alguien le indicara que fuera con un especialista en salud mental y el trastorno de pánico son leves, se puede empezar con un abordaje psicoterapéutico y se va evaluando en cada sesión de cómo va evolucionando los síntomas. Cada sesión se evalúa no solamente el progreso del paciente, sino la capacidad del paciente de poder reconocer que sí hay un problema, y segundo, la capacidad del paciente de lograr tener un control sobre esos síntomas. Porque recuerden que el ataque de pánico, al final, como tal, digámoslo así, es una reacción que tiene el cuerpo ante el estrés. Entonces, nosotros podemos decir que sí lo podemos controlar, pero eso es como cuando sucede lastimosamente un asalto. Nosotros podemos decir, si me asaltan yo voy a reaccionar de esta forma. Y cuando sucede, reaccionamos totalmente diferente. Y es porque el ataque de pánico es una reacción al estrés, y los seres humanos podemos, en términos muy generales, podríamos reaccionar de tres formas ante un estrés. Podemos tener la reacción de huida, ¿verdad?, salir corriendo. Podemos tener la reacción de lucha, de intentar enfrentar el problema, o podemos tener la reacción de quedarme paralizado. Entonces, y como el ataque de pánico es como un asalto al cuerpo, ¿sí?, porque el ataque de pánico no avisa, sino que es de inicio brusco, de inicio violento, entonces el paciente sí puede decir lo controlo, pero hay momentos donde lo toma por sorpresa en un evento totalmente inesperado y pierde el control del paciente sobre esos síntomas, y entonces se desborda la ansiedad. Entonces sí hay que darle mucha psicoeducación al paciente de las diferentes formas en que un ataque de pánico puede manifestarse, para que él en el preciso momento en que identifique el primer síntoma ya pueda tener control de ese síntoma y que el estrés no se desborde a tal punto de que él pueda perder el control. Doctor, ¿existe alguna o algunas complicaciones que podrían padecer los pacientes que padecen de la ansiedad? Si el paciente se trata correctamente, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando se trata correctamente? A lo que yo venía platicando. Si el paciente de las primeras veces consultó una emergencia en un hospital o consultó con médicos especialistas en otras áreas y ya les descartaron que no hay una enfermedad médica, y uno de esos médicos le recomendó que consultara con un psicólogo o un psiquiatra, y el paciente sí acata la recomendación y acude con un especialista, lo más probable es que el ataque de pánico no vaya a tener una complicación, porque se va a poder abordar correctamente desde el punto de vista de la salud mental. Pero si el paciente, por desconocimiento o ya sea por la falta de acceso a los servicios de salud mental, o porque de alguna manera la capacidad de reconocer que es un problema de salud mental le es difícil aceptarlo porque piensa que es algo más médico y no acude a un especialista en salud mental, entonces los ataques de pánico se van a tornar más frecuentes, más difíciles de controlar, inclusive puede llegar a que el paciente evite ir al trabajo o que evite estar en reuniones familiares, y que pueda elegir mal y pueda elegir el usar
el consumo de alguna sustancia como cannabis, tabaco, creyendo que eso lo va a relajar y que eso va a tener apagados los ataques de pánico. Pero de ninguna manera, lo único que va a lograr es tener ya no solo un problema, sino que dos problemas, porque se va a asociar el ataque de pánico con el consumo de sustancias. Doctor, en este caso, muchas personas quisiera pensar que dominan o tratan de dominar la ansiedad, precisamente como usted bien lo mencionaba, fumando, y es por ello que vemos a las personas que están trabajando bajo presión, que siempre están con un cigarrillo en la mano. Sí, así es. De hecho, el consumo de sustancias per se puede provocar ataques de pánico, ¿sí? El uso de cannabis, el uso de tabaco, el uso de alcohol, el uso de otras sustancias pueden provocar ataques de pánico, ¿sí? Y viceversa, el ataque de pánico puede producir una adicción a una sustancia, haciéndole creer al paciente que esto lo va a mantener relajado. De hecho, muchos de los pacientes que toman la decisión de ir con un especialista en salud mental por algún consumo de sustancias como nicotina o cannabis, lo primero que ellos indican es que se introdujeron a ese campo de la adicción buscando algo que los relajara, ¿sí? Pero que al final, en un inicio, probablemente lo interpretaron como sí, me relaja, pero que posteriormente ellos ya comenzaron a notar otras consecuencias de no solo el uso de sustancias, sino que la evolución de la ansiedad. Entonces, lo que yo les recomiendo a la persona, que si tiene un cuadro similar a lo que estamos describiendo actualmente, consulte con un psicólogo, consulte con un psiquiatra, que deje por un lado el estigma que existe de ir a un especialista en salud mental y que pregunte. Es más fácil preguntar y que me digan sí o no lo es, a quedarme esperando en qué puede hacer. ¿Por qué? Porque la mente ansiosa regularmente no va a pensar en cosas positivas. La mente ansiosa va a tener pensamientos de angustia. Y entonces eso solo va a alimentar a que los ataques de pánico se provoquen cada vez con mayor frecuencia y que de alguna manera pueden llegar a perder el empleo, porque pues los pares van a comenzar a ver que esa persona ya no funciona bien, porque eventualmente se va a tener que estarse saliendo, ¿sí? Para respirar, para tomar aire, para calmarse. O una de las características del ataque de pánico es la necesidad de salir corriendo de donde me encuentre. Entonces, muchos de los pacientes están trabajando y como el ataque de pánico inicia de forma brusca, salen corriendo y los pares se pueden como que quedar viendo y qué está pasando. ¿Sí? Entonces, sí los invito a que pues, consulten si tienen alguno de estos síntomas, porque sí existe un tratamiento farmacológico, un tratamiento psicoterapéutico que se les puede brindar y que de cierta manera es una de las alteraciones de la salud mental benigna, ¿sí? Benigna quiere decir que sí se puede curar y que el paciente tarde o temprano pueda decir, yo sufrí de esto, pero ahora ya no. ¿Qué otras recomendaciones podría darle a nuestros radioescuchas para poder manejar la ansiedad, doctor? Bueno, cuando un paciente está con ansiedad, digámoslo así, la ansiedad que ya no es normal, ¿sí? Porque hablamos de la ansiedad normal, digámoslo así. Recuerden que una de las diferencias importantes para que ustedes logren diferenciar entre ansiedad normal y ansiedad ya no normal es el inicio brusco y el aumento de la intensidad de forma rápida. Esa es la ansiedad no normal. ¿Por qué? Porque la ansiedad normal se va a mantener estable a lo largo del tiempo. En cambio, la no normal va a tener picos. Las recomendaciones que pueden aplicar desde ya, y sin esperar que un especialista se les indique, primero es mantener estilos de vida saludables. Eso es bien importante, que el paciente tenga una alimentación correcta, que mantenga una rutina de ejercicio, si no se puede diaria, pero por lo menos 3-4 veces por semana, ¿sí? Que evite el uso de sustancias adictivas. Eso está
de más decirlo, ninguna sustancia adictiva es buena para el cuerpo. Evitar el uso de bebidas carbonatadas con alto contenido en cafeína, evitar el consumo de bebidas energizantes que puedan provocar alteración del sistema nervioso, mantener adecuadas relaciones sociales, ¿sí? Y tener siempre a lo largo del día el tiempo necesario, por muy pequeño que sea, pero para nosotros mismos. Regularmente desde que despertamos hasta que dormimos estamos al servicio de lo que estamos haciendo, pero se nos olvida estar al servicio de nosotros mismos. Y entonces ahí hay una división muy pequeña en la cual nos convertimos ya no en seres humanos, ¿sí?, en que sentimos y pensamos, sino más bien en seres humanos que producimos. Y por lo tanto los seres humanos tenemos que regresar a lo básico, a sentir, a pensar lo que estamos en nuestras sensaciones, para poder tener un buen control de la salud mental. Doctor, ¿qué consejos podría darle a los oyentes acerca de su estilo de vida? ¿Qué deberían cambiar a la mayor brevedad aquellas personas, especialmente que ya están padeciendo esa ansiedad no normal? Muy bien. Dentro de las recomendaciones principales son: todo con regulación es correcto. Si la persona consume café con cafeína, pues el consumo de café hasta cierto punto, para quien le guste, está bien. Pero las personas que ya me indican en consulta, mire, tomo 6, 7 tazas diarias, eso ya no es un consumo regular, ya es un consumo alto de cafeína en el que el paciente puede entrar en una alteración del sistema nervioso. Tomar agua pura, eso es bastante correcto porque ayuda a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, igualmente hasta cierto punto. No quiere decir que se van a tomar 8 litros al día, no, todo con medida. Tercero, dejar las sustancias adictivas, dejar el tabaco, dejar el cannabis, dejar el alcohol, dejar la cocaína, el crack y todas las sustancias que existen. Si no los pueden dejar, que va a ser lo más probable, porque recuerden que la adicción tiene una base biológica, entonces acudan con un especialista, ¿sí? Acudan a solicitar ayuda a poder dejar ese tipo de sustancias. Lo otro es hacer ejercicio, ¿sí? La principal excusa es que no hay tiempo. Claro que sí hay tiempo para todo. Entonces, hacer ejercicio, por lo menos unos 15 minutos diarios de caminata, para aquel que no está teniendo trastorno de pánico, porque para el que está teniendo trastornos de pánico, muchas veces el ejercicio extenuante puede detonar más ataques de pánico. Entonces se recomienda un ejercicio cardiovascular, pero que sea un ejercicio suave, como una caminata al aire libre, sería lo correcto, para que también el cuerpo pueda respirar todas esas toxinas que se han ido acumulando y el proceso de desinflamación. Lo otro es lo que repetía, de mantener relaciones sociales, ¿sí? Salir al cine, salir a alguna actividad como tal, donde no vaya a consumir alcohol o vaya a consumir alguna otra sustancia, porque regularmente algunas personas tienden a conectar salidas con el uso de alcohol, y eso no es así. Quien lo está decidiendo así es el paciente, no es que la actividad lo propicie. Entonces, eso sería hacerse consciente. Y lo otro son la alimentación sana. Entiendo que muchas personas hoy en día se alimentan con lo que pueden, ¿sí? Y no con lo que quieren. Entonces, ahí es donde hay que modificar el estilo de vida en alimentación, porque muchas veces vamos en el carro comiendo, que pasamos comprando en tal lugar ciertas comidas, y pues de vez en cuando no está mal, pero ya agarrarlo como una rutina, esto tarde o temprano va a provocarles consecuencias. Y algo bien importante en cuanto al estilo de vida: hacerle caso a las llamadas de atención que el cuerpo les está dando. Si un día despiertan y me duele el cuello, pónganle atención. No solamente se toman un analgésico para quitarse el dolor y pueden seguir el día. No, preguntarse, cuestionarse: ¿por qué me duele el cuello? ¿Sí? ¿O por qué me duele la cabeza? ¿O por qué me duelen las manos? ¿Por qué estoy sintiendo más hormigueos en mis piernas?
todo cuestiónenselo, porque el cuerpo da señales. Lo que sucede es de que creemos que no tenemos tiempo para ponerle atención y le ponemos atención hasta cuando ya realmente se ha desbordado y terminamos en un hospital encamado. Definitivamente es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Doctor López Villatoro, ¿algún lugar a donde pueda acudir alguna persona de nuestros radioescuchas a donde usted pueda atender o donde usted pueda darle la orientación que necesiten? Sí, claro, estamos en el Hospital Centro Médico Militar. Aquí ya vemos 2 psiquiatras que los podemos atender con mucho gusto, tanto a los derechohabientes como a los no derechohabientes. Se pueden acercar. También contamos con una licenciada en psicología que les puede brindar el apoyo y podemos trabajar en conjunto ambas áreas para que el paciente tenga el mejor pronóstico. ¿En qué horario es la atención, doctor? El horario de atención es de 7 de la mañana a 11 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Un lugar específico donde puedan comunicarse con el doctor López Villatoro? Pueden comunicarse directamente a la consulta externa del Hospital Centro Médico Militar en este horario de 7 a 11 y ahí ya me pueden comunicar con mi persona para poder agendar una consulta, o si es una emergencia, pues de alguna manera pueden acudir a la emergencia al Centro Médico Militar. Los médicos de la emergencia los van a evaluar, van a estudiar si no hay otras causas médicas que lo estén provocando, y si a criterio de los doctores no hay una causa médica, sino se trata más de algo de origen mental, entonces ya nos envían la solicitud de una consulta a los 2 psiquiatras que habemos. Doctor, agradecemos el espacio que nos ha brindado en esta oportunidad. ¿Algún mensaje que desee hacer llegar a nuestros radioescuchas? Claro que sí. Recuerden que la salud mental es un equilibrio principalmente entre lo que se piensa, se dice y en cómo actuamos. Intenten mantener ese equilibrio. Si lo logran mantener, el desequilibrio va a ser menos posible, y olvidémonos de los estigmas y los prejuicios que existen, porque al final todos podemos llegar a ser pacientes. Agradecemos al señor capitán primero asimilado, médico y cirujano del área de psiquiatría del Centro Médico Militar, René Alejandro López Villatoro, por este espacio que nos ha regalado en nuestra entrevista de hoy. Le invitamos a continuar con más de la programación de Sinergia Institucional Radio.